Muy buenas noches. Qué bendición. Oiga, con una tremenda expectativa esperando este lunes, porque tenemos de nuevo a nuestro hermano Félix, amigo querido, tremendo varón de Dios que estará compartiendo con nosotros este tema tan importante para seguir edificando nuestra fe en esto que es el aprender a discernir los tiempos de Dios en nuestras vidas. Como siempre decimos, bienvenidos a cada uno de ustedes. No es casualidad. El que usted se conectó no es casualidad. Los que se van a conectar después, porque Dios tiene una palabra que traerá libertad a los cautivos, una palabra de esperanza para aquel que pensaba que sus fuerzas ya no daban. Y se lo decimos nosotros que también lo vivimos y que también estamos en esta lucha diaria de poder creer que los tiempos de Dios en nuestras vidas son perfectos. Pero ¿cómo podemos discernir el tiempo y el propósito de Dios en medio de las distracciones, en medio de la preocupación, de la ansiedad por lo que va a venir, por lo que está pasando? Por esto la palabra que fue escrita para nuestra enseñanza y nuestra consolación, en Eclesiastés capítulo 3 verso del 1 al 2 dice, todo, escúchenlo bien, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Esto me trajo no sabe cuánta libertad en mi vida, porque cuántas veces cuando estamos orando por una situación y pareciera que el tiempo se alarga, pero el tiempo nuestro, por esto es tan importante que hoy vamos a estar compartiendo qué es el tiempo Cronos y qué es el tiempo Kairos. Y para poder tener paz en medio de la tormenta, en este mientras tanto de Dios, requiere una profunda confianza en Jesucristo, en que Él es la palabra, que Él es el fiel. Creer que Él dijo que no nos daría prueba mayor de la que podemos soportar, que Él está atento no solo a nuestras necesidades, Él está atento al clamor de sus hijos. Por esto, cuando hablamos del tiempo y entender que este tiempo en las manos de Dios es lo que nos lleva a reflexionar en esta noche, cuando dice en Santiago, ahora escuchen esto, a ustedes, a nosotros, a ustedes dice, que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y mire lo que sigue diciendo, y eso que ni siquiera ustedes saben qué va a suceder mañana. ¿Qué es tu vida? Si ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Entonces, mis queridos, necesitamos comprender la diferencia entre estos dos tiempos. Necesitamos que Dios se revele a nosotros en esta noche para que podamos tener fuerza y seguir creyendo que Dios tiene un tiempo para nuestra victoria y que muchas veces los tiempos de Dios no son los nuestros. Y Félix va a estar hablándonos lo que significa este tiempo, Kairos, y el tiempo Cronos. Adelante, Félix. Bueno, mientras Félix se conecta, ahí va, ahí va. Ok, Adelante. muchísimas gracias, Pastorita. Ha sido, creo que un tiempo de no estar presente los días lunes y qué bueno otra vez es poder compartir. Y este tema creo que es un tema que nos llega muy profundo, la verdad, porque vea, tomemos en cuenta siempre que nosotros miramos un reloj, miramos un calendario y queremos que las cosas sucedan de la manera que nosotros deseamos. Pero como bien usted dijo, los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos que tenemos nosotros, aunque finalmente se complementan.
El tiempo cronos es el tiempo que tú y nosotros conocemos como el calendario, como el reloj. Y de hecho de ahí sale el término cronómetro, cabalmente. Pero tenemos que distinguirlos, apreciarlos, abrazarlos, conocerlos. Pero creo que hay algo más adentro de esta noche del porco, de poder compartir los dos tipos de tiempo que aparecen en la Biblia, el tiempo cronos y el kairos. Y creo que es hay que conocer al que puso los tiempos. Esto se hace el puente más importante de relación con el Señor es poderlo conocer. Y aún todavía con estas cosas, siempre creo que nos va a quedar pendientes el tema de preguntarle al Señor cuándo. Porque hay hermosas promesas plasmadas en la Biblia, pero lo que me llama la atención siempre, y creo que acá a ti también, es el hecho de que muchas veces estos tiempos solamente están marcados por Él, y ambos fueron confeccionados o estructurados por el Padre. Así que esta noche tenemos esa linda oportunidad de poder compartir y, y tenemos la definición del tiempo cronos y el tiempo cronológico natural que conocemos, un tiempo que es medible. El cronos representa el tiempo lineal cuantificable en el cual tú miras en un reloj, el calendario, el tiempo que transcurre de manera constante sin detenerse y que además determina de alguna manera, desde que nacemos de la cuna a la tumba, que nosotros vamos muriendo cada día en el tiempo natural, en este tiempo cronos, pero no en el tiempo kairos. Luego tenemos un tiempo humano. Este es el tiempo que marca los días, los meses de nuestra existencia, aquel tiempo que Dios nos permitirá vivir, que por cierto dice en la Biblia que nadie puede agregar días a su vida. Y la base bíblica para poder entender estos tiempos, este tiempo cronológico, aparece en Génesis capítulo 1, verso 14, que me voy a permitir leerlo. ¿Por qué? Porque creo que no solamente lo voy a enunciar, sino que para que lo podamos tener en entendimiento, Génesis 1, verso 14, dice lo siguiente, y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día, la noche, y sirvan para señales de las estaciones, para días y años. Establece completamente el tiempo cronológico para la humanidad. Dios puso los tiempos, estableció los tiempos, nos estableció a nosotros sobre el lugar donde Él creó. Dice la Biblia, para tener una generación para Él. Y estamos regidos por esto, por lo que el Creador hizo desde el principio. Génesis capítulo 1, verso 1, y Dios creó el cielo y la tierra. Y luego la secuencia muestra una riqueza impresionante de que en el Génesis encontramos una información súper, súper valiosa, a la cual yo te invito, mis hermanos, les invito a cada uno que pueda volver a leer. Porque hay una riqueza de genética, porque hay una riqueza de creación, porque es el principio de todo. Y te nos va a dar mucho entendimiento en la medida que nosotros profundicemos el mismo. Pero déjeme continúo. Luego tenemos la definición del tiempo kairos. Aquí es el tiempo súper, súper perfecto de Dios, el tiempo más oportuno. En la base de, si formáramos una pirámide, tenemos el tiempo cualitativo que está basado en el valor y el significado del momento. Si continúa en esa construcción de esa pirámide, hay un momento oportuno, la ocasión favorable determinada por Dios para que ocurran ciertos eventos en nuestra vida y aún los que están marcados en el libro de la vida que es la Biblia. Y luego podemos ver el propósito divino y el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Y hoy revisando acá mis notas, miraba que el Señor vino en el tiempo perfecto y señalado. No vino ni antes ni después. No vino ni antes ni después. Y eso me trajo el revisar esto que sí es tan importante entender. El tiempo que Dios marcó para que fuera eso, es cabalmente, está en Gálatas 4, verso 4, y permítame que les lea. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y estoy hablando del tiempo Kairos, ahora que se une al tiempo Cronos, por cierto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos.
Y esto me maravilla. ¿Por qué razón? Y creo que también en tu corazón hay cosas que van a pasar en nuestra vida cuando llegue el tiempo perfecto de Dios. Porque sé que muchos de nosotros hemos recibido promesas, palabra profética, y las promesas que están en la Biblia tienen un cumplimiento, pero eso es en el cumplimiento del tiempo kairos perfecto de Dios. Y sé que muchas veces, algunos que somos, y entre ellos me sumo yo, desesperados o ansiosos, esperamos el cumplimiento anticipado o queremos provocarle a Dios que sucedan cuando todavía no estamos listos. Voy a darte un pequeño ejemplo. Me acuerdo que muchos años atrás, estando en mis comienzos de haber conocido, o más bien que Dios me trajo a sus brazos, en un crucero, un pastor, conocido él, me dio una palabra profética, la cual, por cierto, tampoco tenía mucho entendimiento, debo confesar esto. Y a mi parecer, yo pensé que se estaba por cumplir en los próximos meses después de esta palabra, y esto hace casi 10 años, si no mal recuerdo. Y la palabra era maravillosa. Primero hubo una liberación en mi persona, en mi casa, pero luego vino una palabra profética. Y yo juraba que se estaba cumpliendo, estaba corto el cumplimiento y que se estaba cumpliendo. Tenía dos equivocaciones en lo que iba. Y déjenme decirles una cosa, que después que pasa el tiempo, me empiezo a dar cuenta que esa palabra profética todavía no se ha cumplido. No voy a dar detalles de ello porque no viene al caso, pero lo que quiero decir es que muchas veces en esa inmadurez espiritual, nosotros creemos que está por suceder o que ya está sucediendo. Mas, sin embargo, cuando empezamos a crecer en lo espiritual, a tener una relación mayor y a observar de repente incluso hacia atrás porque teníamos equivocaciones, así como me pasó a mí, me di cuenta que el tiempo de ese cumplimiento todavía no fue. Por lo tanto, la unión de estos dos tiempos, el Cronos y el Kairos, tiene un momento que determina Dios. Pero parte de esto que siento decirte esta noche es decirte que eso, en la medida en que nosotros nos acercamos, nos relacionamos con el Padre, empieza a provocarse esos tiempos de promesas. Entre tanto permanezcamos con niños, es poco probable que esto ocurra todavía y se puede alargar en el tiempo Cronos, pero va a suceder siempre porque escrito está. Él habló una promesa, él cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por eso te animo que si estás esperando algo en tu vida, que tomes el tiempo de tomar esa relación y de buscar de su presencia y de tener la paciencia. Y que, por cierto, muchas veces les apunto, la paciencia no es un fruto de la carne, es un fruto del espíritu. Por lo tanto, aquellos que somos ansiosos e impacientes debemos cultivar a través de pruebas, de situaciones que nos pasa, para que aquella situación espiritual de madurez crezca en nosotros y no sea solamente flores, sino un fruto en cada uno de nosotros. Continúo. Ejemplos bíblicos del tiempo Cronos. En la Biblia tenemos la construcción del arca, Noé y el arca. Noé construyó el arca durante muchos años, se estima, y estaba revisando mis notas, entre 75 y 100 años tomó esa construcción. La instrucción está en Génesis capítulo 6, verso 14 al 22. Pero Noé empieza a los 500 años a construir el arca. Mira tú, esto es lo que está pasando acá. Hay un tiempo Cronos. Pero el terminar el tiempo de la construcción del arca tomó entre 75 y 100 años. Vale decir que a los 600 años es que Noé aborda y se empieza a cumplir aquella profecía del cual iba a venir el juicio sobre la tierra. Otro ejemplo que tenemos, Israel en el desierto. El pueblo de Israel esperó 40 años. Yo diría más que esperar, no. Alargó su tiempo en el desierto, pero era un tiempo importante para formar carácter en un pueblo que no conocía de Dios, pero que quería los beneficios de Dios. Esto lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, donde dice, y los llevé al desierto. Y a mí esto lo... Félix querido, en esto que usted dice, me viene a la mente en estos tiempos que está hablando, podemos entonces entender que cuando todo tiene un tiempo, el Señor le dio una profecía que en un tiempo Kairos.
pero en un tiempo cronos, le dio un día determinado en el calendario una persona que vino y le dio una profecía. Y pero que el tiempo de la visitación de Dios para cumplir esa profecía todavía no se dio. Entonces, me venía a la mente cuando nosotros recibimos una promesa o escuchamos una promesa como cuando la palabra dice tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos y tus hijos serán enseñados por Jehová y yo les daré paz. Y uno está orando por los hijos, pero pareciera que no les entra o que no sabemos qué está pasando y cuánta gente que está conectada y que nos va a estar escuchando, que dice, ¿cómo antes no entendí esto? Bueno, tiene su tiempo. Aún el tiempo de la revelación para que Dios quite las estructuras mentales, esos pensamientos y esas estructuras religiosas, las vendas espirituales, aún eso tiene su tiempo. Entonces, esto que usted estaba diciendo, ¿cuántas veces nosotros no entendemos que en este caminar, el estar conectado al Espíritu? Por esto no podemos vivir la vida cristiana si no vivimos ligados al Espíritu Santo, dependiendo del Espíritu Santo? Y esto realmente para mí es un consuelo cuando entendemos de que Dios tiene su tiempo y sus modos. Y cuando Él dice que Él los va a traer con lazos de amor, cuando Él dice que no es en la carne, sino por el Espíritu, que no es por fuerza que nosotros vamos a traer a las personas, sino es su Espíritu. Entonces, qué lindo, Félix, el entender esto, que el tiempo en que Dios va a cumplir sus promesas en nuestras vidas, o esa palabra que nos ha sido dada, es este el tiempo donde nosotros, para poderla ver cumplida, ya depende de nosotros el no desanimarnos el, y el no cerrar nuestro corazón. Qué hermoso, Félix, realmente sé que Dios va a seguir hablando a nuestro corazón y al de las personas a través de entender que todo tiene su tiempo para el cumplimiento, esto que usted decía, para el cumplimiento de lo que Dios dijo. Completamente, pastorita. Yo le vuelvo y le repito, yo tengo un tema que soy muy ansioso y en este caso había ansiedad y inmadurez. Habían dos cosas que no acompañaban para entender lo que se estaba diciendo. Y por eso es que es tan importante lo que usted dijo. En la medida que yo entiendo estos tiempos que hoy estamos conversando y los valoramos y los comprendemos, es porque también establecemos un puente. La relación establece una conexión, la religión establece una barrera. La inmadurez de alguna forma nos tienen en ese sentido también de qué, de ser personas que seamos ansiosas, desesperadas porque las cosas salgan como nosotros queremos. Pero déjenme leer otra vez esto y creo que quiero compartirlo. Deuteronomio 8, capítulo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído. Vale decir, Dios nunca lo desamparó como nunca nos va a desamparar a nosotros. Por el camino donde te he traído ha sido intención, ha sido plan de Dios, pero también a través de un corazón, de un pueblo, como aquel pueblo que estaba en el desierto. Muchas veces nosotros también estamos con un corazón rebelde. Y duró 40 años, algo que pudo haber sido corto. Y aquí viene la cuestión. ¿Por dónde te ha traído tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte? Mira tú lo que está pasando acá. A mí no me gustan estas palabras, a mi alma no le gustan estas palabras. La aflicción no tendría en lo natural y en mi alma, en mi mente, que ser algo que un padre haga. Pero aquí hay una intención profunda que la está trabajando tanto como pasó con el pueblo de Israel, como está pasando con nosotros. La aflicción busca definitivamente probar el corazón de nosotros, de una madurez en nosotros, de que busquemos a Dios como una relación y no solamente como alguien que daba, porque el pueblo de Israel recibió los milagros y las maravillas más grandes que nunca jamás se escribieron en la Biblia y que sucedieron. Mas, sin embargo, cuando Moisés lo lleva al monte Sinaí, donde Dios
había aparecido por primera vez en esa zarza ardiente el pueblo de Israel, que además fue advertido que en 3 días se limpiasen, que se apartaran, que se santificasen. Cuando Dios baja a tomar una relación con ellos dicen, Moisés, ve tú, porque quizás si nos acercamos nosotros, Dios nos mate. Es interesante. Y quiero ir a otra cosa más. En el desierto. Y quiero darte un dato interesante. La palabra midbar en hebreo significa desierto. Pero de esa misma palabra midbar viene la palabra, perdón, el hebreo significa desierto, pero en midbar también significa y se origina la palabra hablar. Vale decir que Dios habla en el desierto. El desierto, las pruebas que hoy tenemos, si hoy no estamos en el desierto de Judea, ni de Samaria, ni en muchos lugares, en el desierto Dios nos habla. Y por eso creo que toda esta situación que parece que solamente podemos mirar a través del Antiguo Testamento, creo que es algo que es muy viviente en cada uno de nosotros. La aflicción provoca que nuestros ojos, en medio de esos problemas que muchas veces nosotros nos metimos, se posen directamente en el cielo. Dios habla en el desierto. Así que, qué bueno es entender estas cosas, porque de esa misma palabra que es desierto también significa el hablar, porque tiene esta dimensión que es un lenguaje alfanumérico y cuando lo entendemos a profundidad es precioso. Continúo diciendo, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios sabe lo que hay en tu corazón y lo que hay en mi corazón, pero hace falta que nosotros sepamos qué es lo que hay. Y déjame decirte una cosa, que justamente en la prueba se expone todo lo que hay en nuestro corazón. Si en verdad de lo que decimos que amamos a Dios, que creemos en Dios, que confiamos en Dios, se expone en esos momentos. Y sé que muchas veces, mis hermanos, también vienen las dudas, porque en el desierto parece el lugar que Dios se olvidó de nosotros. Pareciera que no habla y viene la desesperación. ¿Quién no lo ha vivido, pastora? ¿Quién no lo ha vivido de esta manera? Por eso digo que esa relación que es más profunda, que es más sólida, que tiene esencia, nos permite pasar por los desiertos para crecer en ellos, para establecernos en un nivel diferente de fe. En el tiempo cronológico vamos creciendo. En el tiempo Kairos el Padre ya nos ve crecidos. Qué Esto hermoso. nos ve terminados, porque nosotros nos vemos a sí mismos, nosotros que somos imperfectos, pero papá te ve a ti, me ve a mí, perfecto. Pero estamos en proceso en el tiempo Cronos, pero en el Kairos, vuelvo y lo repito, y ya está terminado. Qué Y eso hermoso. me trae mucha alegría, es como me ve él, no como me veo yo. Porque si es como tú te ves, yo soy defectuoso, tengo tales y tales defectos, como seguramente los tienes tú, pero el Padre nos ve como sus hijos preciosos. Así que toma en cuenta esto para esta noche, que te quedes con esta palabra también, para que te animes dentro de ella, no porque solamente te impulsa a traer algo bonito, sino porque realmente eso es lo que él dice. Gedeón, pastorita, estaba escondido, con miedo, estaba oculto en medio de un lagar, limpiando un poco de trigo, dice la Biblia. Y se aparece el ángel de Dios y le dice, varón esforzado y valiente. Ni era esforzado ni valiente, varón sí era, pero mira tú los ojos como él lo ve. No es los ojos como muchas veces nosotros nos miramos. Y esto me anima de verdad y yo creo que nos debe animar a cada uno de nosotros. Así que voy terminando mi participación por acá. Los ejemplos vivos del tiempo Kairos. Estos ejemplos aparecen básicamente, y ya toqué algo, en el ministerio del Señor Jesús. Jesús comenzó su ministerio en el momento oportuno, declarando que había de proclamar el año agradable al Señor, que está en Lucas 4:8, perdón, dicho, Lucas capítulo 8, verso 18 al 19. El Pentecostés, la venida del Espíritu Santo en el Pentecostés, 50 días después de la resurrección, que está en Hechos 2 capítulo 1, de Hechos 2 capítulo 2 mejor dicho, verso 1 al 4 está muy claro. Y lo que te leí de Gálatas, hubo un tiempo perfecto para que el Señor viniera. Hubo un tiempo Kairos que se unió al Cronos.
y en el tiempo de Dios suceden las cosas. Y entonces se entrelazan y se produce. El Señor vino cuando tenía que venir. Puedes pensar, ¿y por qué no vino hace 100 años? ¿Por qué no vino hace 3000 años? Vale decir que el Señor nunca llega ni temprano ni tarde. Llega justo en el momento que tiene que estar. Y yo te invito a que esta profundidad de que medites en esta palabra sobre lo que es el tiempo, los tiempos de Dios, que son tiempos perfectos. Muchas veces lo decimos de boca hacia afuera, pero me temo que muchas veces no estamos estructurados con el haber crecido en el fruto del Espíritu, que una porción de ella es justamente la paciencia, podamos cultivarla. Pastorita, le cedo la posta a usted y sigamos Qué aprendiendo. hermoso. ¿Sabe que cómo Dios nos habla a través de lo que quiere? Anoche viendo una película, mire lo que aprendí, que decía esto, decía, ¿sabe usted que la vida, el hoy, es un regalo? Por eso se llama presente. Y dije yo, pero qué hermoso saber que por esto cuando el Señor dice que el tiempo del Señor es perfecto, y cuando yo entiendo que si estoy vivo, el hoy es un regalo de Dios. Entonces, mire, me puse a pensar y dije, realmente, ¿de dónde viene la palabra presente? Te traje un presente, te traje un regalo. Y cuando nosotros despertamos con vida, Dios nos ha visitado para darnos un regalo. Ahora depende de nosotros si valoramos o no valoramos este regalo que es el presente, que es la vida. Y si yo no valoro el hoy que estoy vivo para decir te amo, para pedir perdón, para ser agradecido, si yo no entiendo que mi actitud, mi gratitud es lo único que va a cambiar mi actitud, entonces es cuando tengo que entender que Dios opera en el tiempo cronológico, que Él no está ausente ni indiferente al dolor, a la necesidad de sus hijos, pero Él actúa en momentos específicos. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. ¿Cuántas veces, cuántas veces que nosotros quisiéramos que las cosas se hagan a nuestra manera? Y solamente entender que todo tiene su tiempo es lo que nos va a llevar a tener paz y esperanza en medio de la aflicción. Por esto, mis queridos, fíjense ustedes que aún Pastorita, si me todo, permite, sí, adelante, Pastorita, quiero, ahora que me viene, ya que creo que va a ser un intercambio finalmente de todo esto. así es, Yo quiero hacer una pregunta a las personas. Mire, qué bueno que queda esto. Usted, pastorita, decidió el año que iban a hacer, para nada, pero recorrer más atrás. ¿Usted eligió los padres, para nada, la familia, tampoco, el sexo? tampoco, ¿El nacer en Santa Cruz, Bolivia, decidió usted? de ninguna manera. ¿Quién decidió en el tiempo perfecto? Dios tenía su tiempo para nacer, Para tiempo cada, para morir. para cada uno de nosotros lo marcó. Nacer en la familia, en la nación que tenía que ser, con los padres que teníamos que tener, con el sexo que teníamos que tener. Es maravilloso. Cuando hoy, mientras estoy tocando, venía esto a mi corazón. Él decidió. Y esto quiero que te establezcan algo, porque mucha gente me pregunta, ¿y cómo sé que hay Dios? Yo le pregunto a estas mismas preguntas que hice, pero hoy unido al tiempo Cronos y Kairos, se unió el tiempo perfecto para que tú estuvieses con la familia, en la nación, el sexo que vas a tener, todos estos detalles que hablamos anteriormente. Solo deben tener esa pausa, pastorita. Y esto es interesante. Yo toda mi adolescencia, en estos conflictos que pasa uno por la adolescencia, yo nunca estuve contenta con el tamaño como yo era. Yo quería tener la estatura de mi madre
quería tener esas manos de pianista, esas manos hermosas de mi madre. Yo admiraba mucho a mi madre, entonces yo quería tener atributos que ella tenía. ¿Y cuántas personas no somos por estar mirando lo que otros tienen, no valoramos que somos la obra maestra de Dios? Y por lo tanto, en esto de que usted decía, si Dios nos entretejió en el vientre de nuestra madre, y cuando Él creó todas las cosas, Él dice, y vio Dios que era bueno. Y cuando nos entretejió en el vientre de nuestra madre, cuando dice la palabra, tu embrión vieron mis ojos, cuando Él eligió el color y todo esto que usted mencionaba, y sin embargo nosotros somos como el barro en las manos del alfarero, queriendo, ¿quién es el barro? Dice la palabra, para decirle al alfarero, es que yo no quería este color de ojos, es que yo no quería este color de pelo, de hecho yo quería tener los ojos azules, como una amiguita mía y quería ser rubia. Este descontento que hay en el ser humano nos tiene que llevar a entender que si somos la obra maestra de Dios, tenemos que empezar a ser agradecidos por ahí. Gracias por la familia, aunque no hubiera sido la familia que yo hubiera deseado. Gracias, aunque no nos guste, pero debemos ser agradecidos. Y en una oportunidad que yo estaba expresando cómo me hubiera gustado tener esas piernas largas que de mi madre, y entonces la persona que me escuchó me dijo, dale gracias a Dios, porque maldecir es hablar mal y estás maldiciendo aquello que Dios te dio y como te hizo. Da gracias que tenés piernas sanas y tenés dos piernas. Das gracias a Dios por todo lo que tenés, porque podés ver a colores, no tenés los ojos azules, pero tenés unos ojos marrones que ven. Y esto me lleva, Betito, o Félix querido, Betito de cariño, a pensar, este es el tiempo en que nosotros necesitamos entender que así como todo tiene su tiempo, y en el tiempo Cronos, tenemos que ser personas sabias, entendidas en los tiempos de Dios. También tenemos que ser personas sabias en saber cuándo callar y cuándo hablar. El mayor problema de nosotros las mujeres es que hablamos en cualquier momento y Dios a través de su palabra nos dice que todo tiene su tiempo, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de llorar, tiempo de reír. Y para esto es para mí un llamado para saber que si pedimos a Dios sabiduría para discernir los tiempos que estamos viviendo, para poder entender que ya no hay tiempo para perder. Las señales proféticas nos muestran, de acuerdo a las noticias mundiales, que la venida del Señor se acerca y no podemos seguir perdiendo el tiempo jugando a que yo tengo mi iglesia, yo tengo mi religión. Si no tenemos una relación personal, si no estamos viviendo a Cristo en nosotros, si no estamos viviendo y experimentando aquello que la Biblia habla del nuevo nacimiento, como yo sé que de verdad he tenido un encuentro personal con Cristo, es a través de el deseo de conocerlo, el deseo de su palabra, pero una tiempo, hablando del tiempo, este tiempo cronos, este tiempo lineal, este tiempo que comenzó en el momento en que nacimos, que Dios nos dio la vida, pero que los días del hombre están contados, dice Eclesiastés, y también tenemos un tiempo marcado en que Dios nos va a llamar. Pero en este tiempo, si el tiempo es vida, y un día le dijimos, Señor, te entrego mi vida, le dije, te entrego mi tiempo, pero no hay tiempo para buscar a Dios, no hay tiempo para recibir esta instrucción. Por esto quiero darle gracias a Dios por cada persona que se conectó esta noche, por cada persona que estuvo dispuesto a darle su tiempo para que su fe sea fortalecida a través de este momento en que estamos hablando
a través de un mensaje de reflexión, el poder entender que ya no hay tiempo que perder, que este es el momento en que Dios quiere llevarnos a un nuevo entendimiento, que en el mientras tanto de Dios debemos practicar la sabiduría, la paciencia para esperar en el momento en que Dios sabe cuál es el tiempo preciso para darte aquello que tú necesitas. Escuché algo que se grabó en mi corazón, alguien que me enseñó esto, que siempre que Dios permite una situación, una prueba en mi vida, es porque algo en mí necesita ser tratado, necesita morir, necesita ser transformado por el poder de Dios. Y solamente lo voy a entender cuando estoy seguro de que Dios tiene el control. En este mientras tanto de Dios, tenemos que entender que es el Señor el que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy el Dios que te da fuerza, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En las situaciones que nos tocan vivir y que yo estoy viviendo, reconocer la situación delante del Señor y reconocer cuando esta situación te produce dolor, pero cuando lo entiendes que es parte del proceso por el cual cada uno de nosotros necesita pasar. Y para cada situación Dios tiene una palabra. Me encanta este Salmo 34:18 cuando dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu contrito, a los que se de verdad reconocen que sin el Señor nada pueden. Por esto es que el sufrimiento produce, como decía Félix, carácter, pero no nos gusta el sufrimiento. Pero recuerde que una torta o un pan simplemente crudo no sirve. Hay que meterlo al horno. Y cuando nosotros somos metidos en el horno de la aflicción, en el horno de la prueba, es porque Dios está trabajando nuestro carácter, nuestra autosuficiencia, para mostrarnos que separados de Él nada podemos. Dios no prometió eliminar el sufrimiento, pero Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, tiempo cronos, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo y yo estoy con ustedes el tiempo cronos, el kairos, el tiempo, mejor dicho, el cronos, el tiempo lineal, el tiempo que vivimos. En este tiempo cronos tenemos aflicciones, pero la visitación de Dios es algo maravilloso. En el Antiguo Testamento Dios venía y visitaba. La bendición que tenemos es que ahora no es una visita, Él está en nosotros. Su presencia es lo único que puede transformar el dolor en esperanza. Su presencia es lo único que nos puede llevar a través de esas circunstancias a crecer en fe y en esperanza. Es reconocer lo que nos duele delante del Señor. Es reconocer lo que nos angustia, lo que nos enoja, lo que nos frustra, como el primer paso para experimentar su consuelo y su sabiduría. No estamos llamados a negar el sufrimiento, sino llevarlo a aquel que es el único que puede cambiarlo. Y en ese mientras tanto, entender el Salmo 23:4 cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Por esto, mis queridos, la esperanza es la respuesta de Dios. La fe y la esperanza van de la mano. La esperanza dice algún día, pero la fe dice está hecho. Por esto es que esta noche nosotros queremos animarlo a que usted entienda que Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado con usted. Dios no ha terminado su obra.
Él dice que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es poderoso para perfeccionarla hasta el día de su venida. Queremos entregarle en esta noche nuestro dolor, nuestra aflicción. Queremos invitarlo. Si usted está dispuesto a reconocer cuáles son esas situaciones en su vida en este tiempo cronos, que necesita usted reconocerlas, como dice la palabra, si reconocemos delante de Dios nuestro pecado, nuestra aflicción, nuestros errores, nuestros desaciertos, si reconocemos y los confesamos, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y cuál es la maldad? Usted puede decir, pero yo no soy malo. Toda maldad es lo malo que anida en el corazón del hombre y que necesitamos llevarlo a la cruz. El tiempo de Dios es perfecto. Y si usted se conectó en esta noche, es porque este es el tiempo en que usted necesita saber que Dios lo ama desde antes de nacer. Este es el tiempo en que usted tiene que saber que Dios no nos va a dar prueba mayor de la que podemos soportar, que Él tiene un propósito para nuestras vidas. Para mí, el entender que la obra en mí no está terminada me lleva también a reflexionar por qué pretendo buscar perfección en las personas si la obra Dios tampoco la ha terminado en ellos. Esta es una noche de reflexión. Esta es una noche de decisiones y de determinaciones. Usted decide si seguir viviendo en este tiempo lineal, en este tiempo cronos, seguir viviendo lamentándose o, o al revés, creyendo que lo sabe todo o creyendo que como está bien. Pues sí, entendemos que el estar bien, lo bueno es enemigo de lo mejor y lo mejor es enemigo de la excelencia. Si usted considera que está bien, delante del Señor somos mediocres. Pero si buscamos la excelencia, vamos a buscar al excelente. Si buscamos lo mejor para nuestra familia, tendremos que buscar al mejor, que es Cristo. Por esto, entender la importancia del tiempo. No hay más tiempo. La venida del Señor se acerca. Y no es porque nos guste o no nos guste que tenemos que buscar dónde edificar nuestra fe. Si tu religión o el lugar donde tú frecuentas no te está ayudando a crecer en fe, a crecer en vida, esta vida de Dios en ti, no te aferres, porque todo tiene su tiempo. No te quedaste ni nos quedamos en el kinder porque nos gustaba estar ahí. Aunque no nos gustaba que nos saquen de esa zona de comodidad, de confort, era necesario experimentar nuevos niveles de conocimiento, porque conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Quiero animarte que puedas recapacitar. Dios no busca etiquetas religiosas. Dios no es su propósito, no fue jamás su propósito de poner estas etiquetas religiosas, que es lo único que hacen, es mantenernos en una esclavitud de creencias limitantes. Hoy tendrás que tomar una decisión. Yo creo, yo quiero y lo voy a lograr. ¿Para qué? Para entender que el tiempo de Dios es perfecto y que esta noche el Señor te dice, yo tengo planes, yo tengo proyectos de bien para tu vida, si es que tú los quieres y si es que tú los crees. Así que gracias una vez más y gracias Félix querido por este tiempo de poder entender que las aflicciones del tiempo presente no se comparan en nada con la gloria venidera que en nosotros va a manifestarse. Lo que vivimos ahora en lo temporal es parte del proceso de Dios para llevarnos a lo eterno. Que Dios les bendiga y gracias una vez más
Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias, Félix, y gracias a ustedes.